Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el Diario Oficial de Chile, el de hoy, 15 de octubre de 2025. Así es. Tenemos aquí varias publicaciones, demandas laborales, juicios civiles, temas de aguas, expropiaciones, hasta cambios de nombre. Exacto. Y aunque suenan muy formales, estos documentos son como una ventana, ¿no?, a las interacciones legales, económicas del día a día. Claro. Y la idea es esa, ¿no? Ver qué patrones se repiten, qué tipo de conflictos o trámites son los más comunes ahora mismo. Justo. Y tratar de entender qué nos dicen sobre cómo están las cosas en Chile, ¿eh? Especialmente en lo laboral y lo civil. Bueno, veamos qué encontramos. Ok, vamos a desglosar esto. Y lo primero que salta a la vista, y es muy, muy notorio, es la cantidad enorme de casos laborales. Muchísimos. Es un tema constante en estas publicaciones, la verdad. Fíjense que es un área con mucha actividad en tribunales. Definitivamente. Y no es solo la cantidad, ¿sabes?, sino el tipo de reclamo. Lo que vemos una y otra vez son peleas por derechos, que uno pensaría que son básicos, ¿no? ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? Pago de sueldos, por ejemplo. Y sobre todo, el pago de las cotizaciones previsionales. O sea, la plata para la AFP, para FONASA o ISAPRE y el seguro de cesantía de la AFC. Claro, eso es fundamental. Y se mencionan mucho algunos artículos del Código del Trabajo, ¿verdad? El 161, de necesidades de la empresa para justificar un despido. Ese mismo. Y fíjate que muy a menudo los trabajadores lo cuestionan. Dicen que, que la empresa lo usa sin tener una razón real, solo para despedir más fácil. Entiendo. Pero quizás la figura legal que más se repite y que es súper potente para el trabajador es la nulidad del despido. Está ligada al artículo 162. ¿Ah, sí? ¿Cómo funciona esa figura? En simple, mira, en fácil. Si cuando te despiden, tu empleador te debe cotizaciones, ese despido no termina el contrato en lo que respecta a pagarte el sueldo. O sea, Exacto. El empleador sigue debiendo la remuneración mes a mes hasta que pague todas las cotizaciones que debe. Es una consecuencia. Bastante dura para el empleador. wow, sí, suena fuerte. Y también aparece el autodespido, ¿no? Que es cuando el trabajador es el que pone fin al contrato. Claro, el despido indirecto. Es cuando el trabajador dice, hasta aquí llegué, porque el empleador está incumpliendo cosas graves. Y justamente las causas más típicas son esas: no pago de sueldo o no pago de cotizaciones. Tiene sentido. Y en los casos donde hay subcontratación, ¿qué pasa? Porque a veces el contratista directo desaparece o no tiene cómo pagar. Ahí entran los artículos 183A y B. La idea es que la empresa principal, la que se beneficia del trabajo final, también tenga responsabilidad. Puede ser solidaria, o sea, le puedes cobrar a cualquiera de los dos, o subsidiaria, que primero le cobras al contratista y si no paga, vas contra la principal. Ah, ok. Para que el trabajador no quede en el aire. Exacto. Y hay figuras todavía más, digamos, sofisticadas, como el subterfugio laboral. Eso está en el artículo 507. Subterfugio. ¿A qué se refiere? Es cuando se usan distintas razones sociales, distintas empresas o figuras legales como contratar a honorarios a alguien que en realidad es empleado para esconder quién es el verdadero empleador o para evitar pagar lo que corresponde, básicamente para eludir obligaciones laborales. Entiendo. ¿Cómo tratar de engañar al sistema? Algo así. La ley intenta sancionar esas prácticas. Veamos un ejemplo concreto que mencionan aquí. Hay una demanda fuerte, por casi 20 millones de pesos. Ajá, y reclama varias cosas: indemnizaciones por despido, daño moral y, ojo, cotizaciones impagas durante meses en AFP Modelo, FONASA y la AFC. Clásico caso, entonces. Sí, y el trabajador dice que por esos incumplimientos graves, él se considera autodespedido y pide la nulidad. Y lo curioso es que pide que se calcule su sueldo base en 1,120,289 pesos. Claro. Ese monto probablemente refleja no solo el sueldo pactado, sino que puede incluir otros ítems que considera parte de su remuneración bajo el principio de la realidad o quizás el efecto de la nulidad, ¿no? Si las cotizaciones siguen impagas por mucho tiempo, la deuda de sueldos puede crecer bastante. Ah, tiene lógica. Y también hay casos que relatan maltrato directo, ¿no? Como un trabajador que dice que lo insultaban, le daban las peores rutas para que se aburriera y renunciara. Sí,
Eso puede llevar a pedir indemnizaciones adicionales invocando la tutela de derechos fundamentales. O sea, no solo se pelea la plata del finiquito, sino una compensación por el daño a la dignidad, por ejemplo. Y el caso ese del subterfugio que mencionaste, también aparece uno aquí. Son varios trabajadores demandando a un grupo de empresas y a personas naturales. A ver. Dicen que en realidad todos eran un solo empleador, que los hicieron firmar finiquitos y después los recontrataron a honorarios, haciendo lo mismo pero sin pagarles cotizaciones. Uf, ese es un ejemplo clarísimo de lo que hablábamos. Y piden anular esos finiquitos y una multa súper alta por subterfugio. Es que ahí la ley trata de mirar más allá del papel, ¿entiendes? El principio de la realidad busca ver cuál era la verdadera relación laboral. Y la unidad económica y el subterfugio son herramientas para perseguir empleadores que usan estas estructuras complejas para no cumplir. Es fascinante cómo se repiten estos temas, ¿eh? La lucha por cosas tan básicas como el sueldo y las cotizaciones. Totalmente. Y fíjate en el proceso. Primero el reclamo en la inspección del trabajo, luego las audiencias de conciliación, que muchas veces el empleador ni va. Sí, eso también se ve. Y después el juicio, que ahora con la pandemia y pospandemia mucho es por Zoom y los documentos se suben a la oficina judicial virtual, la OJB. Y estas publicaciones en el diario oficial son clave cuando no encuentran al demandado para notificarle, ¿cierto? Exacto. Es la notificación por avisos, el último recurso para que el juicio pueda avanzar. Bueno, y si cambiamos de tema, si salimos de lo laboral, ¿qué más vemos en estos extractos? Hay otra área que parece tener movimiento. Sí, la otra cara de las posibles dificultades económicas, los juicios civiles, sobre todo cobranzas de deudas. Cobranzas, o sea, gente o empresas tratando de recuperar plata que les deben. Exactamente. Y aquí lo que más se ve son los procedimientos ejecutivos. Son juicios más rápidos, porque se basan en documentos que ya tienen fuerza legal por sí mismos. ¿Cómo qué documentos? Típicamente, escrituras de préstamos hipotecarios o pagarés firmados ante notario. Ahí la ley asume que la deuda existe y el procedimiento es más directo para cobrarla. Se usa la ley de bancos, la ley de letras de cambio y pagarés. Y hay varios ejemplos aquí. Una compañía de seguros, Ohio National, cobrando una hipoteca impaga desde diciembre de 2024. Es por una casa en Puente Alto. La deuda es como de 23 UFs, unos 880,000 pesos, más o menos. Sí. Y otro caso del BCI por un departamento en Santiago. Ahí la deuda es mucho mayor, 2.31 UF. Son casi 88 millones de pesos. Claro, y ahí ves la importancia de la UF, la unidad de fomento, ¿no? En créditos largos como los hipotecarios, se usa para que la deuda mantenga su valor real con la inflación. Si fueran pesos fijos, después de años valdría mucho menos. Tiene sentido. Y lo que también llama la atención en estos casos civiles es que en varios se ordena notificar al deudor por avisos en el diario oficial, igual que en lo laboral. Sí, eso sugiere que no han podido encontrar a la persona para entregarle la demanda personalmente. Puede ser por muchas razones. Cambio de domicilio, problemas económicos graves que los llevan a moverse mucho, o a veces quizás intentos de evitar que los notifiquen. Complicado. Vemos también al Banco Estado cobrando pagarés, uno por más de 11 millones, y otras hipotecas, y un caso del Banco Itaú donde dicen que activaron la cláusula de aceleración. ¿Qué es eso exactamente? La cláusula de aceleración. Es algo estándar en casi todos los créditos, sobre todo hipotecarios o de consumo grandes. ¿Y qué implica? Implica que si tú como deudor dejas de pagar una cuota, o a veces un par de cuotas, depende del contrato, el banco puede dar por vencido todo el resto de la deuda. Como todo el resto. Sí. No te cobra solo la cuota atrasada, sino que te exige pagar de inmediato todo lo que falta del crédito. Si debías 20 años, te pide pagar los 20 años de golpe. Pero eso es durísimo. Te pueden exigir una millonada de un día para otro. Exacto. Es una medida muy drástica y por eso activarla puede poner al deudor en una situación súper difícil, porque ¿de dónde saca esa suma de repente? Generalmente es el paso previo a rematar la propiedad, en el caso de las hipotecas. Uf, qué fuerte. Bueno, y saliendo de las deudas y los conflictos, hay un tercer grupo de publicaciones. Son avisos más administrativos, ¿no? Sí, es un grupo más variado. Aquí encuentras cosas como solicitudes para usar agua, expropiaciones que hace el Estado,
gente pidiendo cambiarse el orden de los apellidos. ¿Y por qué se publican estas cosas en el diario oficial? Principalmente por transparencia y para proteger derechos de terceros. La idea es que la gente se entere de estas actuaciones administrativas y, si corresponde, pueda intervenir. Por ejemplo, oponerse a una solicitud de agua o reclamar parte de una indemnización por expropiación. Cada trámite tiene su ley que exige esta publicación. A ver, veamos ejemplos. En derechos de agua hay varias solicitudes. Una para sacar agua subterránea para riego en Cañete. Otra para usar agua de un río en Río Claro. Claro, y detallan cuánta agua quieren sacar, en litros por segundo o por minuto, y las coordenadas exactas de dónde la van a sacar. Y también una para regularizar un uso de agua que ya existía en Porvenir, y otra para modificar el cauce de un canal en Colina. Estos avisos son súper importantes para gestionar el agua, que es un recurso crítico. Si alguien cree que esa nueva solicitud le va a afectar su propio derecho de agua, puede oponerse gracias a que vio esta publicación. Entiendo. Luego están las expropiaciones. El Servio del Biobío, que es el servicio de vivienda, está expropiando terrenos en San Pedro de la Paz para un proyecto de casas. La indemnización es de 28 millones. Ajá. Y el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, expropia en Freire para mejorar un camino y en Quintero para ampliar una ruta. Ahí las platas son 2,3 millones y 120 millones. Claro. La publicación ahí es para que el dueño sepa formalmente, pero también muy importante para que otros que tengan derecho sobre ese terreno, como un banco que tenga una hipoteca sobre él, Ah, claro. puedan presentarse en el tribunal donde se depositó la plata de la indemnización y decir: oiga, a mí me corresponde una parte de eso porque este señor me debía plata y el terreno era la garantía. Protege a los acreedores. Bien pensado. ¿Y vemos también varios avisos de gente cambiándose el orden de los apellidos? Sí, eso es por la ley 4808. Es un trámite más personal. Por ejemplo, alguien que se apellida, no sé, Alvarado Casanova, pide pasar a llamarse Casanova Alvarado. ¿Y por qué se publica? Para que, si alguien tuviera algún interés legítimo en oponerse por alguna razón muy específica, pueda hacerlo. Pero en la práctica es raro que haya oposición en estos casos. Es más bien un trámite para actualizar registros. Y el último que vi es de la Municipalidad de Concepción. Están iniciando un proceso para invalidar parte de un concurso público. Invalidar, ¿qué significa eso? Parece que hicieron un llamado a concurso para cargos de planta, pero después se dieron cuenta, o la Contraloría les dijo, que había posibles ilegalidades en los requisitos que pidieron. Ah, mira, qué interesante. Entonces, ahora publican esto para avisar que van a anular esa parte del concurso y le dan plazo a los que postularon para que digan algo, para que presenten sus argumentos. Ese es un buen ejemplo de control de legalidad y de transparencia, ¿no? La misma administración revisa lo que hizo, detecta un posible error y antes de anularlo, le da la oportunidad a los afectados de ser escuchados. Es parte del debido proceso administrativo. Entonces, si juntamos todas estas piezas del diario oficial de hoy, laborales, civiles, administrativas, ¿qué foto general nos queda? ¿Qué panorama emerge? Pues mira, yo creo que vemos un sistema legal que está funcionando, está activo, procesando un volumen importante de conflictos, sobre todo en lo laboral. Y ahí la pelea constante por derechos súper básicos, que te paguen el sueldo, que te paguen las cotizaciones, eso es muy, muy recurrente. Sí, eso marca mucho. Por otro lado, las cobranzas civiles, sobre todo las hipotecarias, con esas deudas grandes en UF y la cláusula de aceleración, nos muestran una presión económica fuerte sobre las personas, sobre las familias. Se ve la dificultad económica ahí, claro. Y en paralelo, ves a la administración pública haciendo lo suyo, gestionando recursos como el agua, impulsando obras públicas a través de expropiaciones, permitiendo cambios personales como los apellidos e incluso corrigiendo sus propios errores como en el caso del concurso municipal. Y lo que mencionábamos antes, ¿no? Llama la atención cuántas veces se tiene que usar la notificación por avisos, tanto en lo laboral como en lo civil. ¿Qué nos dice eso? Es una buena pregunta. Podría indicar varias cosas, ¿eh? Desde problemas prácticos para ubicar a la gente en una sociedad donde nos movemos más, hasta reflejar situaciones económicas muy precarias que obligan a cambios constantes de domicilio. O quizá gente que trata de evitar la notificación. También puede ser en algunos casos una forma de eludir responsabilidades. Sea cual sea la razón principal,
muestra una fricción, ¿no? Una dificultad en el funcionamiento fluido del sistema de justicia para conectar con las partes. En resumen, estos papeles oficiales, que a primera vista parecen áridos, técnicos, Sí, pueden ser densos. pero nos dan una radiografía bastante clara de ciertas dinámicas clave en Chile hoy. ¿Dónde están los roces, las tensiones y cómo funcionan las instituciones para manejarlas? Exacto. Y quizás, para cerrar, una reflexión que me queda dando vueltas al ver cómo se repiten ciertos temas, sobre todo el laboral. A ver, Esta alta conflictividad por incumplimientos tan básicos como no pagar cotizaciones. ¿Es un problema de que falta fiscalización del Estado? ¿Es un tema más cultural de algunas empresas que quizás ven esto como, bueno, como algo menor? ¿O es simplemente la forma normal en que nuestro sistema resuelve estas tensiones que siempre van a existir? es una pregunta profunda, ¿eh? Sí, porque el hecho de que aparezca tanto todos los días en las publicaciones oficiales sugiere que las causas van más allá de casos individuales. Hay algo estructural ahí que quizás merecería un análisis más a fondo. Sin duda. Una pregunta importante que queda ahí, flotando. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada del diario oficial. Gracias a ustedes.